saber desde dónde habla. Claro que aquí, como en cualquier otra fuente, hay que confrontar los dichos con otros documentos que los corroboren. Adentrándonos en la historia familiar del general Urquizo, descubrimos que provenía de una familia en la cual la formación intelectual era importante. En aquellos tiempos, que no era lo común, su abuelo y sus tíos abuelos maternos tuvieron educación formal. Su abuelo, José Ángel Benavides Hernández, estudió en Villa de García, Nuevo León, y después en San Antonio, Texas, y San Luis, Missouri. José Ángel llegó a dominar varios idiomas. Sus conocimientos de entomología le permitieron escribir varios artículos para la Southern Farmer de Atlanta, Georgia. Su espíritu liberal lo llevó a tomar la pluma en defensa del benemérito de las Américas cuando Francisco Bulnes escribió El verdadero Juárez. Uno de sus tíos, Marcos, fue alumno fundador del Ateneo Fuente, que inició labores en 1867, y su tío Catarino fue un cercano colaborador de su sobrino Francisco I. Madero cuando éste decidió convocar al pueblo mexicano a la lucha armada. Fue uno de los asistentes a la primera junta revolucionaria que tuvo lugar en Torreón y quien lo esperó en la frontera el 20 de noviembre de 1910. Podríamos decir que haber nacido en San Pedro de las Colonias de alguna manera una de la revolución, ya que en esa población fue donde Madero escribió la sucesión presidencial, le permitió al autor ser testigo privilegiado de la misma. El origen liberal de su familia y su cercanía con el apóstol de la democracia lo llevaron a unirse a uno de los primeros grupos de rebeldes laguneros desde febrero de 1911. Y es con el grupo encabezado por Sixto Ugalde con quien le tocará entrar triunfante a Torreón el 15 de mayo de 1911, precisamente. Su testimonio sobre esos días, publicado en el Siglo de Torreón, nos permite conocer de primera mano aquella aciaga jornada. De hecho, se conocen otros testimonios de aquel dramático día, como el del doctor William Jenkinson, esposo de Tulitas Wolff, el del periodista Delfino Ríos, publicado en el diario Diógenes, y que conocemos porque forma parte del expediente que el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores resguarda. Y los testimonios que dieron algunos norteamericanos avecindados en Torreón durante la investigación que llevó al cabo el Senado de los Estados Unidos en 1930. Y el del jovencísimo Francisco L. Urquizo, recién integrado a las filas de la Revolución, y quien nos dejó el único testimonio que conocemos de quienes entraron triunfantes ese día a Torreón. O sea, todos los otros testimonios que hay sobre la entrada de los maderistas a Torreón, que es el día en que se dan los hechos de la cruel matanza de 303 chinos, el único que hay de los que entraron triunfantes a Torreón va a ser precisamente el del general Urquizo, entonces un joven soldado. A principios de 1965 inició una serie de artículos dominicales en el Siglo de Torreón, que tituló, que bueno, se publicó en otros diarios, yo realmente los conozco por el Siglo, y que después tituló Visiones aisladas de la Revolución, y que están reunidos en un libro que se llama Recuerdo qué. En ellos reunió sus escritos de casi 2 años en los que relataba sus vivencias durante el proceso revolucionario. Todos ellos testimonios invaluables para que nos interesamos en la historia de la revolución. En voz del articulista, la prosa de Urquizo es vibrante, trepidante, emotiva. Es sencillamente un vigoroso trasunto de la realidad, donde los personajes nos transmiten sus vivencias, sus emociones, sus experiencias y sus sufrimientos. La variedad de sus narraciones no les quita esta rigor en cuanto a tiempos, lugares y personas, y eso lo podemos comprobar comparando lo que nos dice con algunos otros hechos. Así, por ejemplo, el Recuerdo qué relata un hecho muy poco conocido, que es que
Cito: don Venustiano Carranza había salido de su pueblo natal, destino al sur del estado, llevando consigo únicamente a los miembros de su estado mayor. Iba a ponerse al frente de las fuerzas constitucionalistas que operaban por La Laguna y por Durango. Don Venustiano iba a intentar un golpe audaz atacando la importante plaza de Torreón, fuertemente defendida por el veterano general Bravo. Aquí terminó la cita. Un torreonense de la época, Justino L. Palomares, dejó escrita una pequeña obra titulada La Decena Trágica de Torreón, donde relata un hecho poco conocido, que es el asedio que sufrió dicha ciudad entre el 22 y el 31 de julio de 1913 por las tropas de Calixto Contreras, Orestes Pereira, Gregorio García, Juan E. García, los hermanos Arrieta y Tomás Urbina. Según este testimonio, la infructuosa acometida rebelde del último día estuvo comandada por el propio Carranza. Este fracaso fue el que llevó a los revolucionarios de La Laguna a unirse con los de Chihuahua y el norte de Durango para formar la División del Norte y darse un mando único, hecho que sucedió el 29 de septiembre de 1913 en la Loma Durango. Poco más adelante, Urquizo asentó que, cito, don Venustiano Carranza, su estado mayor y una pequeña escolta habían logrado llegar a tierras de Sonora después de fracasar en su intento de tomar la plaza fuerte de Torreón. Este es un hecho muy poco conocido aún entre los historiadores más serios. Es muy común oír decir que don Venustiano Carranza nunca dirigió una batalla, pero no fue así. Él dirigió, desde las batallas que ocurrieron esos 10 días, él dirigió la última de estas. Al finalizar el primer capítulo de su obra, recuerdo que nos dejó una pequeña descripción de los primeros revolucionarios laguneros, lo que nos permite descubrir que Jesús Agustín Castro había hecho la promesa de no cortarse la barba hasta regresar triunfante. Y así vamos a ver las fotos del jovencísimo Castro con una barba hirsuta, moruna, nos dice Urquizo, que lo hacía parecer un beduino. O que a Orestes Pereira le faltaba una oreja y por eso se peinaba de una manera que uno lo ve en las fotos y se sorprende uno del peinado porque tenía como el pelo muy largo de un lado, cosa que no era común en la época. Estas páginas nos permiten hacernos una idea de Martín Triana, Sixto Ugalde, Enrique Adame Macías y Gregorio García. Llama la atención la falta de Benjamín Argumedo en este desfile de protagonistas de la primera hora en La Laguna. Nos preguntamos si fue su rompimiento con Madero y su posterior adhesión al orozquismo el motivo de esta omisión. Este tipo de narraciones en que hace gala de su agudo sentido de la observación y de su perspicacia para darnos un retrato con pocas pinceladas, las que corroboran la importancia que daba al aspecto humano de lo que narraba. Lo mismo nos relata anécdotas de Madero o Carranza que nos acerca a la vida del más humilde de los soldados. De hecho, su novela más conocida, Tropa Vieja, tiene como narrador a un humilde Juan. Este texto vital, pletórico de posibilidades significativas, nos permite conocer todos los sinsabores de la vida de aquellos hombres incorporados al ejército por medio de la leva y a los cuales les tocó enfrentar a las aguerridas y motivadas tropas revolucionarias. Su amor a la vida militar le permitió tener presente a la hora de escribir las distintas facetas que conllevan la vida de la férrea disciplina y de la vida del cuartel, no solo los grandes hechos en los que participó. Su prosa es ágil y amena, su maestría para describir y el humor que campea en todos sus escritos hacen a sus libros altamente disfrutables y atraen a su lectura tanto a los amantes de Clio como a los que no lo son. Pero además se convierte en una rica fuente de datos históricos que nos acerca a nuestros temas de interés.
Su testimonio nos permite conocer los primeros encuentros con las tropas federales al iniciarse la lucha constitucionalista en el centro de Coahuila, a conocer el fin del general Murguía, o el descontento que privaba en las filas de las triunfantes tropas revolucionarias al finalizar la Revolución Maderista como consecuencia de los tratados de Ciudad Juárez. A principios de